de ti, así que esa entrevista está disponible para todo el mundo. Hacemos ya la presentación. Quiero dar la bienvenida. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta Semana de la Ciencia organizada por el campus de Alcoy de nuestra Universidad Politécnica de Valencia. Para todos y para todas, es una semana diferente provocada por esta pandemia que ha cambiado por completo, sin duda, nuestro día a día. Pero es una semana intensa y de gran calidad, con un programa de conferencias con ponentes de primerísimo nivel. Ponentes, por ejemplo, como Marina Subirats, con quien vamos a comenzar este ciclo de ponencias y a quien vamos a tener el placer de escuchar en unos minutos. La semana pasada tenía yo la oportunidad, también el placer de entrevistarla y como decíamos, os animo también a disfrutar de esa entrevista porque se aprende muchísimo de una ponente y de una mujer como Marina Subirats. Pero antes de pasar a su conferencia, os dejo en primer lugar con Juan Ignacio Torregrosa. Él es director de nuestro campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Juan Ignacio, adelante. Pues buenas tardes a todas y a todos en esta nueva edición de la Semana de la Ciencia que, como bien decía Luis, en el mundo en el que nos movemos actualmente, pues ha sido todo un reto poder prepararla y prepararla con la ilusión que se hace siempre, pero también con la prudencia que implica tener que adaptarse a las circunstancias sanitarias y que han aconsejado que por primera vez de todas sus ediciones hayamos optado por hacerlo básicamente una no presencial, el ciclo de conferencias, que empieza algo que es algo mucho más amplio, porque la Semana de la Ciencia al final para nosotros en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia es algo que dura a lo largo de todo el año con multitud de actividades, ¿no? Pero lo empezamos siempre así, siempre con conferencias y siempre en un ambiente casi festivo, ¿no? Porque la cultura también es la cultura científica, esta cultura politécnica que es acercar la ciencia, la tecnología y los pensadores en general de nuestro tiempo, ponerlas a disposición de todo el público, no el público universitario, que ya tiene mucho contacto con mucha parte de la ciencia y tecnología, aunque no tanto del pensamiento como el que Marina Subirats nos va a poner sobre la mesa hoy, que ella es socióloga, sino también para el público en general. La Fundación para la Ciencia y la Tecnología, que es a quien siempre recurrimos para financiar en parte lo que es la Semana de la Ciencia, pone muy de manifiesto que tenemos que hacer llegar la ciencia y la tecnología a todas las capas de la sociedad, a aquellos que tienen acceso, pero sobre todo a aquellos que no tienen acceso. Entonces, vamos a encontrar el lado positivo de esto, que es a través de la emisión en YouTube y de las grabaciones de las conferencias, mucha gente va a poder participar y disfrutar de las mismas. Y creo que esto está para quedarse. Creo que esta opción, cuando podamos hacerlo presencial, lo vamos a hacer presencial, pero la posibilidad de grabar, de transmitir en directo y de colocar en una plataforma libre es fundamental. Y creo que es fundamental porque una universidad pública tiene que hacer publicidad y publicar y difundir todo ello. Así es que bienvenidos a la inauguración de esta nueva Semana de la Ciencia con el apoyo de la FECID, con nuestro inestimable compañero Luis Zurano haciendo las labores de presentación y invitando a la gente a que vea esos vídeos que está grabando con las conferenciantes, porque este año estamos haciendo especial hincapié, y con eso yo acabo, en visualizar el papel de la mujer en el pensamiento, la ciencia y la tecnología. Tenemos muchas ganas de hacer esto este año, por primera vez lo hemos podido hacer y que sirva como nuestra gotita en ese ámbito de conseguir no solo la igualdad, sino la equidad y la forma de poder darle presencia a los que muchas veces por distintos ámbitos no tienen esa presencia y parece que es que genéticamente no somos distintos. No, es un tema cultural y esta es una demostración de hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio, por esta presentación. Y saludamos también a todos los que estáis detrás, viendo a través del canal de YouTube esta conferencia que vamos a empezar en breve, tanto a los que estáis aquí más cerca de nosotros como a los que estáis al otro lado del charco también, que sabemos que hay apasionados por la ciencia y por
los conocimientos que en breve nos va a trasladar Marina Subirats. Marina Subirats Martori estudió Filosofía y Sociología en Barcelona y en París. Ha sido catedrática de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona, directora de la Encuesta Metropolitana de Barcelona, directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales, concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta del Consejo Económico y Social de Barcelona. Ha escrito diversos libros y numerosos artículos sobre aspectos de género, educación y estructura social de Cataluña. Actualmente es catedrática emérita de Sociología de la Universitat Autónoma de Barcelona. Con ella vamos a profundizar, o ella nos va a enseñar mucho sobre cómo educar para una sociedad sin géneros. Como decía hace unos momentos, es un placer, es un lujo tener a Marina en este ciclo de conferencias. Ojalá también pudiéramos tenerla presencialmente, pero esperemos que en próximas ediciones pueda ser así y visite nuestro campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Marina Subirats, muy buenas y muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas los que estáis dispersos por el mundo, pero en fin, concentrados ahora aquí a través de la Universidad Politécnica. Como decíamos, Marina, perdón, vamos a indagar, incidir un poquito en cómo educar para una sociedad sin géneros en una conferencia estructurada en diferentes partes. La primera de ellas nos sirve para adentrarnos un poquito en ese sistema sexo-género, sus elementos fundamentales y la evolución política. ¿Cuáles son? ¿Cuál ha sido esa evolución, Marina? Mira, es un tema en este momento muy importante porque siempre o desde hace años el término género es un término que genera mucho debate. Pero ahora en este momento todavía más, porque se ha generado toda la cuestión de los trans. Hay un proyecto de ley que está en marcha por parte del Ministerio de Igualdad, que es muy debatido. Entonces me parece muy importante que intentemos aclarar ideas sobre estos términos de sexo y género. Durante milenios se consideró que las mujeres eran de una cierta manera y los hombres de otra, porque por naturaleza o porque Dios nos había creado así, éramos diferentes y teníamos unas formas de actuar que tenían que ser unas determinadas, es decir, una mujer no podía hacer ciertas cosas, un hombre no podía hacer ciertas cosas. Bueno, con el tiempo, ya en el siglo, hacia mitad del siglo XX, se empieza a ver que esto es verdad solo en parte. Es decir, hay una parte que efectivamente corresponde a una diferencia dada por la naturaleza. Y esta parte pues, es relativamente clara, aunque no es fácil de deslindar qué es lo natural de qué es lo social. Pero digamos que hay algunas cosas que están claras. Por ejemplo, en una pareja heterosexual, nadie nunca ha discutido quién va a parir, ¿verdad? Sería absurdo. ¿Por qué? Pues porque una de las personas, que es la mujer, puede parir y el hombre no puede parir. En cambio, en la función que tiene el hombre en la reproducción, no la puede ejercer una mujer porque no tiene los órganos adecuados para engendrar como engendra el hombre. Por lo tanto, digamos que esto es algo que está ahí, y tiene toda una serie de características secundarias que son pues que tenemos, los hombres tienen más pelo, tienen más musculatura, en mediana son más altos. De todos modos, ya todas estas características secundarias también pueden variar mucho. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay autores que han estudiado cómo se han alimentado en la historia los hombres y las mujeres y han visto que los hombres siempre comieron más, las mujeres comían las sobras. Entonces, claro, la musculatura, el desarrollo del cuerpo también ha sido diferente. Por lo tanto, no sabemos hasta qué punto esto depende del cromosoma Y o del cromosoma X o también de cómo la sociedad ha tratado a los dos sexos. Entonces, bueno, a mitad del siglo XX vemos que se empieza a decir, sí, hay una parte que es natural, pero hay una parte que no es natural, sino construida socialmente y culturalmente. Y esto, cada sociedad ha hecho unos modelos
Si eres hombre, te comportas así. Si eres mujer, te comportas así. En algunos casos, hay sociedades en las que estos modelos concuerdan, pero en muchos casos no. Por ejemplo, hay un ejemplo que yo utilizo mucho porque es muy claro. Si vais a la India veréis que las que arrastran los pesos son las mujeres, porque los arrastran con la cabeza, con una cinta en la cabeza y van tirando, o a veces pues llevan las piedras para la construcción sobre la cabeza. Entonces se dice, es que las mujeres tienen la cabeza más dura, como la tienen más dura les toca a ellas. En nuestra sociedad occidental no es así. Consideramos que precisamente porque los pesos se arrastran de otras maneras, pues los hombres son más adecuados para hacerlo porque tienen más fuerza. Con lo cual vemos que muchas de estas características que habíamos visto como derivadas de la naturaleza en realidad no eran naturales, eran formadas por la sociedad, ¿verdad? Bueno, entonces, para diferenciar lo que es naturaleza y lo que es construido socialmente, modelo social, se utilizó la distinción sexo-género, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que al hablar de género, y precisamente porque es una construcción social, se abrió la posibilidad de que las mujeres cambiáramos. Porque claro, si Dios nos creó así y somos así y la naturaleza nos hace así, no se podía cambiar nada. Ahora, si hay una parte que se debe a una construcción de la sociedad, a un modelo construido socialmente, ese modelo puede cambiar, ¿verdad? Entonces aquí hay algo interesante entre los dos géneros. Los dos géneros constituyen modelos y modelos limitadores que hacen que si tú naces niño tienes que ser así, así, así. Y si espontáneamente no eres así, pues todo el mundo va a intentar que lo seas y te van a forzar y te van a empujar y te van a castigar, y lo mismo para una niña. Es decir, hay todo un esfuerzo de la sociedad a través de lo que llamamos la educación, desde la familia hasta el medio y la escuela, que para hacer que esa criatura que acaba de nacer y que no sabemos todavía qué quiere ni qué puede, se ajuste al modelo que le toca, ¿verdad? Bueno, cuando en el feminismo, digamos que comienza a principios a mitad del 20, más o menos, pues las mujeres vimos que queríamos cambiar. ¿Por qué? Porque si bien estos dos modelos son limitadores tanto para los hombres como para las mujeres, luego tienen una diferencia que es que no son considerados iguales, sino que todo lo que es considerado masculino se piensa que es superior. Es decir, hay una jerarquía entre los sexos. Una jerarquía que hace que el género femenino es inferior al masculino, el sexo femenino es inferior al masculino. Entonces, claro, por eso las mujeres fuimos las primeras que dijimos esto hay que cambiarlo, porque éramos consideradas inferiores y por lo tanto, ¿por qué, digamos, nuestro modelo era un modelo muy castrador, muy limitador? El modelo de los hombres también es muy limitador, pero en otro sentido en que se ve menos. Y además, como les da poder a los hombres, pues los hombres, digamos que en esto no son tan críticos con el género que les ha tocado, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado con el tiempo? Pues bien, los modelos de hombre y de mujer que todavía son vigentes pertenecen al pasado. Fueron construidos por sociedades del pasado con necesidades del pasado y por lo tanto hoy son obsoletos. Solo unos ejemplos para que veáis de qué hablo cuando digo obsoletos. Las mujeres en el pasado tenían muchísimos hijos. Yo hice mi árbol genealógico y me encontré con que a partir de mi abuela ya no, pero mis bisabuelas y mis tatarabuelas y las de antes, porque llegué hasta 1500, casi todas tuvieron entre 8 y 15 hijos. Es decir, empezaron a parir a los 15 años, se casaban a los 15 años, empezaban a parir, se morían a los 40. Se les morían muchísimos hijos, al final quedaban 2 o 3 de todos estos que habían parido, ¿verdad? Entonces, claro, había que cuidarlos, había poco dinero, la humanidad ha sido pobre. Para hacer vivir estos hijos, las mujeres tenían que hacer un gran esfuerzo de cocinar, de lavar, de intentar que todo estuviera limpio.
las mujeres no podían hacer otra cosa prácticamente. Bueno, había alguna aristócrata rica con criadas que podía dedicarse a la música o al bordado, pero la mayoría de mujeres no. Como muchos remendaban calcetines, ¿verdad? Porque no tenían otras posibilidades. Y lo mismo los hombres. Ha habido tantísimos peligros, ¿verdad? Los cuentos tradicionales nos hablan del lobo, ¿eh? Las caperucitas siempre están con el miedo de que el lobo se las va a comer. Entonces tiene que haber alguien que haga frente al lobo. Entonces, quien dice el lobo dice, pues en Valencia no sé quién debía atacaros, pero en Cataluña venían los franceses y nos atacaban muchísimo, ¿no? O los piratas. Entonces alguien tenía que salir, o los del pueblo de al lado, que también, porque la historia está llena de estas historias, ¿no? Entonces, bueno, alguien tenía que salir a defender que no se llevaran el trigo, que no se llevaran las patatas, porque si no el pueblo se moría aquel invierno, ¿verdad? Y entonces, de aquí se entiende la especialización, la división, lo que llamamos la división sexual del trabajo. Los hombres tenían que hacer unas cosas, las mujeres otras. Hoy vivimos de una manera completamente diferente. Ya no hay mujeres que van a parir 15 hijos, quizá queda alguna, pero estamos en menos de 2 por mujer. Y los lobos, pobrecitos, se han acabado. Y los peligros que hay en la ciudad, que por supuesto los hay, pues son del orden de que un coche no atropelle a una criatura, y esto no hay hombre que lo pare. Por lo tanto, ya no tenemos guerras, porque lo importante era salir a defender o salir a atacar y a buscar comida. No tenemos guerras. Entonces, seguimos una socialización de acuerdo con estos modelos, cuando estos modelos ya no son los que vivimos y por lo tanto son obsoletos y hay que cambiarlos. ¿Y cuál es la clave para ese cambio, Marina? Bien, pues la clave para este cambio es sobre todo hacer desaparecer los géneros, irlos eliminando, deshaciendo. Entonces esto ya se está haciendo, pero se está haciendo de una manera desigual. ¿Por qué? Las mujeres, precisamente porque hemos protestado respecto a el modelo de mujer que se nos quería imponer y que fue durísimo, por ejemplo, durante el franquismo, pues hemos dicho, no, es que yo quiero estudiar, es que yo quiero trabajar fuera de casa y tener mi dinero, es que yo quiero poder ser médica, es que yo quiero poder ser política. Es decir, las mujeres hemos ido, con mucha dificultad, por supuesto, y aún no hemos terminado con el tema, pero rompiendo los límites de nuestro género y pudiendo acceder a lo que era valorado, que antes eran, hoy todavía son, las profesiones masculinas, todas las posibilidades de los hombres. Por lo tanto, las mujeres hemos avanzado en la destrucción de nuestro género. Pero ¿qué pasa? Que los hombres no. ¿Por qué? Porque como el género masculino es el que tiene el poder, los hombres no quieren perder el poder y piensan que si cambian el género van a perder toda una serie de prebendas, de ventajas que tienen ahora, ¿verdad? Y entonces esto ha frenado enormemente el cambio de los hombres. Ahora bien, la necesidad del cambio la estamos viendo porque, por ejemplo, todo el movimiento en este momento que aparece de gays, de hombres y de niños que quieren ser niñas y que quieren ser trans, responde precisamente a que como personas no tienen una voluntad de ser fuertes, de ser duros, de luchar, de pegarse con los otros. Pero claro, les imponen este modelo y dicen, no, este modelo yo no lo quiero. Es decir, ya estamos en condiciones de que muchos hombres y muchos niños rechacen el modelo de macho tradicional. Y es lo que está pasando, que muchos ya lo rechazan. Entonces, tenemos que cambiar esto. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Pues bien, desde la educación es fundamental. Ahora, la educación no solo va a través de las escuelas, va a través de toda una serie de instituciones sociales. La primera, la familia, fundamental.
lo primero que se dice de un niño o de una niña es un niño, El niño o es una niña. niña. Y ahora, como ya lo sabemos antes, pues si tú vas a visitar la casa de una pareja que esté esperando y saben que van a tener un niño, mira cómo es la habitación que le han preparado, qué colores tiene, qué juguetes tiene. ¿eh? Y si vas a una casa de una pareja que esté esperando una niña, mira la habitación y verás ya cómo ya le han preparado un mundo diferente en los colores, en los juguetes, en todo. Y no solo esto, lo que es más importante, en la cabeza de la madre y del padre ya han hecho un plan de vida para su hijo o para su hija. Un plan de vida que es diferente, según que esperen un niño o que esperen una niña. Es decir, antes de abrir los ojos, la criatura ya está marcada por el género que le van a imponer. Un plan de vida marcado por unos modelos, profesor. Exacto, exacto. Marcado por unos modelos que en este momento están flexibilizándose, sobre todo para las mujeres. Para los niños, para los hombres, todavía son muy rígidos. Entonces, lo primero es en las familias, después en las escuelas, en la educación formal. Y hoy lo que tiene una gran importancia son los medios de comunicación. Los medios de comunicación transmiten muchísimos mensajes que evidentemente pues, son diferentes según aparezcan hombres o mujeres. No solo pues, porque los vemos diferente, actúan diferente, en las cosas que se consideran importantes pues hay básicamente hombres, las conferencias de los grandes políticos pues son básicamente hombres, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar sobre las familias, sobre los medios y sobre las escuelas. Son muchos los ámbitos en los que hay que seguir trabajando por cambiar esos modelos obsoletos a los que hace alusión Marina Subirats. Antes de continuar, aprovecho también para animaros todos aquellos que nos estáis escuchando, a Marina Subirats. Si tenéis cualquier pregunta, la podéis hacer a través del chat de esta conferencia, a través del canal de YouTube. Nosotros iremos moderando dichas cuestiones, pero antes seguimos, Marina, con esa conclusión de la importancia que tienen los diferentes agentes de la sociedad para cambiar esos modelos, la gran importancia que tienen los medios de comunicación. Seguimos avanzando en tu conferencia y vamos a detenernos un poquito más en esa evolución, en la evolución de los géneros desde el punto de vista prevista desde el feminismo, ese predominio del término género, cuestiones que se han ido poniendo sobre la mesa, pero sobre las que ahora queremos incidir, Marina. Mira, sí, aquí hay que explicar algo importante. Este término género, precisamente porque era, digamos, el concepto base para poder pensar el cambio de las mujeres, es decir, que el decir, bueno, pues no, una niña tiene su función en la vida, es casarse, tener hijos, cuidar, ¿no? Esto era como el mensaje base, ¿no? Pues bueno, pensar que esto podía no ser así, que podía tener otros ámbitos en su vida, claro, hizo que inmediatamente no, pero con el tiempo pues hubo una reacción contraria. Y yo de esto puedo hablar con detalle porque, pues por azar de mi vida, has dicho que fui en un tiempo director del Instituto de la Mujer y fue precisamente en la época en que se hizo la cuarta conferencia mundial, que ha sido la última, no ha habido otras, de Naciones Unidas en Pekín sobre las mujeres. Entonces, aquella conferencia fue una auténtica batalla. ¿Por qué? Pues porque hubo dos grandes religiones del mundo, el Islam y el catolicismo, que se unieron para frenar el cambio de las mujeres. Y entonces, digamos, el punto donde se concentró
el debate fue precisamente en el término género. Entonces, el término género, pues bueno, tanto el Islam como la Iglesia Católica actuaban a través de países en los que había delegaciones en las que figuraban pues, personas católicas, en muchos casos del Opus Dei, o pues, personas pertenecientes al Islam, y dijeron que el término género era algo que no se podía nombrar, que no se podía incluir dentro de un proyecto o de un programa de Naciones Unidas, porque era algo así como, digamos, algo muy negativo, ¿no? Se habla incluso a veces de la ideología de género. ¿Qué dijeron que era la ideología de género? Pues algo así como que propugnaba que las mujeres no tuvieran hijos, que se pudieran tener relaciones sexuales con animales, que se pudieran, que se aceptara la pederastia, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el término género. Y que la Iglesia, y seguro que el Islam también, entendían perfectamente, pero que no querían en absoluto que esto figurara. Los dirimió el Islam y el catolicismo. Sí, fueron estas dos religiones, que fueron las que, por ejemplo, no fue así en el caso de los representantes del Estado de Israel, que ahí pues, estuvieron, digamos, de la parte de las delegaciones nacionales que querían el cambio. Y precisamente, bueno, en ese momento España tenía la presidencia europea y por lo tanto nos tocó a las españolas el hablar para defender las posiciones a las que habíamos llegado en la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea pues, fue uno de los países, de los grupos más avanzados en defender el cambio y la libertad de las mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Como el término género era el que querían borrar, pues se llenó todo de género. Esa batalla la ganamos, pero la ganamos, digamos, convirtiendo un concepto que era un concepto analítico que servía académicamente, convirtiéndolo en una bandera, un símbolo del feminismo. Entonces se llenó todo absolutamente de género. Yo estaba verdaderamente preocupada porque, bueno, yo como socióloga, cuando vi que ponían estadísticas de género, ¿qué significa estadísticas de género? El género es variable, es cambiante. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar, no? Las estadísticas tienen que ser de sexo, que es lo que casi en el 100% de los casos, pues es una realidad visible y verificable, mientras que el género, bueno, pero cuando dije, pero esto de las estadísticas de género, no te vas a poner de la parte ahora del Islam. Claro que no. Entonces vamos con las estadísticas de género. Pero ya en aquel momento pensé que aquello nos llevaría a muchos problemas, ¿verdad? A muchos problemas. ¿Por qué? Porque lo que tratábamos no era de consolidar los géneros, sino de abolirlos, de eliminarlos. Pero la operación que hubo que hacer fue la de consolidar el término género y llenarlo y hacerlo como convertirlo en un símbolo del feminismo. Y entonces hemos tenido violencia de género. Es que no es violencia de género, es violencia de género masculino. Pero al decir violencia de género pensamos en las mujeres, con lo cual, bueno, en este momento habría que rehacer camino, porque ya el problema es otro. Pero en cualquier caso, pues durante 25 años el término género ha sido absolutamente defendido porque hubo que defenderlo porque era para progresar. Mientras que los que rechazaban el término género y que todavía a veces lo rechazan, en España todavía algún obispo sale con la ideología de género para decir que es un horror, bueno, pues entonces, claro, pasa esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco la situación en la que tenemos el tema de los géneros. Pero desde el feminismo a lo que hay que ir es a la abolición de los géneros, a la desaparición, no abolición por ley, porque por ley no se puede, esto no es así. Mientras sigamos teniendo en la cabeza que si eres un niño tienes que vestirte de una manera y si eres una niña de otra, que un niño no puede llevar una falda, por ejemplo, mientras tengamos ese prejuicio, pues bueno, no hay ley que esto lo arregle. Es un cambio fundamentalmente y en primer término social. Claro, es un cambio social. Por lo tanto,
¿Qué es la idea base? Hay que ir deconstruyendo los prejuicios que tenemos, hay que deshacer todo lo que nos metieron en la cabeza sobre que si eres un niño tienes que ser así, si eres una niña tienes que ser de otra manera. Aprovechamos para trasladarte, Marina, la primera de las preguntas que nos hace. En este caso es Óscar Uríos. Nos le pregunta, Marina, ¿qué opinas del feminismo moderno? ¿Crees que se han conseguido muchos avances desde la primera ola del feminismo? Muchísimos avances, muchísimos. Yo creo que, a ver, las personas más jóvenes, pues puede que no los vean porque en 5 años no ves tampoco tantos cambios. Las personas que ya llevamos años vividos y que vivimos una gran parte de nuestra vida en el franquismo, pues son cambios extraordinarios, extraordinarios. Esto no quiere decir que ya lo tengamos todo. Ahora falta muchas cosas, entre ellas este cambio de los hombres y el eliminar de las instituciones lo que llamamos el androcentrismo, que es decir, lo que ha sido construido solo por los hombres olvidando a las mujeres. Esto tiene que cambiar. A veces yo lo comparo con, bueno, es como la luna, solo vemos una cara de la luna, pero la luna tiene 2 caras. La parte oculta nunca la hemos visto, pues la tenemos que ver. Y entonces hay que incorporar a la cultura, a la sociedad, a la política, a todo lo que se ha dicho, transversalizar el género, la visión de género, ¿no? Es decir, la visión de las mujeres. Esto es lo que en este momento hay que hacer. Pero si consideramos, es decir, pues no voy a alargarme sobre cómo eran las cosas pues, en la posguerra española, pero digamos, si pienso en mi propia vida, ¿no? Mi padre no quería que yo fuera a la universidad, no por nada, sino porque decía, hija, porque te vas a frustrar, porque aprenderás cosas y luego nunca podrás trabajar de lo que tú querrás, ¿no? Por lo tanto, mejor no vayas. O sea, siempre el futuro que yo tenía delante de mí es que me tenía que casar, tenía que tener niños, tenía que ocuparme de los niños y bueno, si quieres trabajar, bueno, pues podría ser maestra o podría ser secretaria. Ahora, no podía yo alquilar un piso sin el permiso de un hombre, el marido, el padre, quien fuera. No podía abrir una cuenta en el banco, no podía, etc. La represión sexual, ahora estamos en el otro extremo, pero en aquel momento era tremenda. Es decir, una chica que tuviera una relación sexual fuera del matrimonio, pues digamos que hundía su vida en muchos casos, ¿no? Sobre todo si se sabía o si quedaba embarazada, o sea, destrozaba su vida porque se convertía en un ser expulsado, que la podían expulsar de su casa, que era la vergüenza de su familia, que nadie se iba a casar con ella, etcétera, etcétera. No os voy a contar. Bueno, pues mirad ahora cómo estamos en una situación completamente diferente y mucho mejor desde mi punto de vista, aunque también haya cosas que haya que cambiar también todavía, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que hay muchos cambios y que yo espero que el feminismo, que en este momento pues, vive un momento estupendo de crecimiento, de gente joven, etcétera, pues todavía va a conseguir muchos más cambios. Casi os diría más, a mí me parece que si no contamos con el feminismo, si no contamos con las mujeres, hay un peligro. El otro día lo hablábamos en la entrevista, ¿no? Hay un peligro. ¿Por qué? Porque a los hombres se les ha construido con la idea de la pelea, de que tienen que ganar, de que tienen que imponerse, de que tienen que ser ricos, de que tienen que... Y entonces esto significa, pues, destruir la naturaleza, ¿no? Guerras entre los hombres, entre ellos, que las mujeres también son víctimas, y toda una serie de cosas. No tenemos guerras en Europa en este momento, pero las hay en África, las hay en Asia, las hay en muchos sitios. Entonces, se necesita el punto de vista de las mujeres, que no es por esencia, es porque es lo que se nos encargó toda la vida, que es el cuidado de la vida. El cuidado, la vida como bien máximo a preservar. Y el cuidado de la vida pasa por el cuidado de las personas, pasa por el cuidado de la naturaleza, pasa por el cuidado de la tierra.
porque sin esto no vivimos. Entonces, yo diría que si no seguimos con una capacidad fuerte de que las mujeres tomen decisiones, se expresen e introduzcan su punto de vista, corremos un serio peligro de que esto acabe muy mal. Esperemos que no acabe tan mal, aunque el planteamiento y en ocasiones la realidad no nos hace ver que no acabe mal. Pasamos al tercero de los bloques, Marina, si no hay ninguna pregunta antes, que veo que no. Pasamos al tercero de los bloques. En él, Marina Subirats se centra en la teoría aquí, su evolución, la cuestión trans y su evolución actual. Importante, muy importante para en toda esta perspectiva, todo este planteamiento en la evolución de género. Hablemos, expliquemos en primer lugar el surgimiento de esta teoría, Marina, y el momento en el que está a 16 de noviembre de 2020. Bueno, mira, yo creo que es importante que el profesorado entienda un mensaje, porque en este momento el profesorado está bastante confuso en relación a los temas de género. Porque, pues bueno, se impone esta teoría y parece que, pues si no atendemos a los niños y niñas que quieren ser trans, pues parece que realmente estamos perjudicándolos, estamos haciéndoles algo negativo. Desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer, como he dicho, no es reforzar los géneros y decir, pues bueno, un niño, yo quiero ser niña. Ah, pues tú eres niña. Entonces, si eres niña, te tienes que poner pues tirabuzones, un vestido rosa, tener una muñeca. No, tú puedes ser un niño y tener una muñeca y ponerte un vestido rosa. Es decir, no vamos a tocar los sexos. Las personas nacen mujeres o nacen hombres y van a tener un cuerpo determinado y unas capacidades determinadas. Hagamos que puedan vivir como quieran. Y en esto hay que fijarse porque hay un ejemplo muy claro. En los años 50 más o menos empezó a haber algunas mujeres en Europa, en Estados Unidos, que se vistieron con pantalones. Entonces las criticaron muchísimo porque era o bien que querían ser como hombres o bien que eran una especie de vampiresas, ¿no? Que querían come hombres. Bueno, también algunas veces les dijeron que eran lesbianas, porque cómo iban a ir mujeres con pantalones. Hoy, si miramos cómo vamos vestidas la mayoría de las mujeres que estamos en este encuentro, o por la calle, o donde sea, veréis que la mayoría vamos con pantalones. ¿Verdad que no se le ocurre a nadie decir, es que son lesbianas? ¿Serán lesbianas o no serán lesbianas? Pero el hecho de llevar pantalones no es ningún síntoma de nada, ¿verdad? Es una prenda de vestir y punto. Bueno, pues esto es lo que tiene que pasar también con los hombres. Ha empezado a pasar en algunos aspectos. Por ejemplo, hace 50 años o 40 era inconcebible que un hombre llevara pendientes, porque los pendientes eran símbolo de las mujeres. Un hombre podía llevar anillos, podía llevar, no mucho, pero algunas cosas, algún tipo de collar, pero un hombre que llevara pendientes, pues los peores epítetos, el desprecio masculino total. Bueno, llegó un momento en que algunos hombres se empezaron a poner pendientes y se empezó a encontrar que no pasaba nada, que no porque lleve pendiente quiere decir que es homosexual. Pues él sabrá con quién quiere acostarse, ¿verdad? Pero el hecho de que lleve pendientes no es síntoma de nada. Entonces, ahí faltan todavía muchos pasos. El otro día leí que hay grupos de chicos que van al instituto y que una vez a la semana se ponen faldas, justamente para demostrar que llevar faldas no es síntoma de nada. Y hay muchos niños pequeños que les gustaría pintarse las uñas, les gustaría maquillarse, pero no les dejan porque, claro, esto es de niña. Y cuando les dicen esto es de niña y se lo dicen con mucho desprecio, el niño ya sabe que allí no, que no puede, porque si lo hace va a ser despreciado, ¿verdad?
Entonces, no, lo que tenemos que hacer es abrir todas las posibilidades, con el único límite de que no perjudiquen a nadie, ni a la persona que las utiliza, ni al resto. Todas las posibilidades. Un niño quiere llevar faldas, pues que lleve faldas. Y el día que el 50% de los niños o de los hombres lleve faldas, pues lo encontraremos tan normal como ahora encontramos normal que las mujeres se vistan con pantalones, ¿verdad? Y esto que son elementos de carácter simbólico, pues pasa lo mismo en todos los ámbitos. Tanto los hombres como las mujeres tenemos una serie de capacidades humanas, unos más que otras, depende de cada persona, porque cada persona es distinta. Entonces, dejemos que cada persona desarrolle sus capacidades. Es muy importante en este momento que los hombres aprendan a cuidar, aprendan. A los hombres les cortamos la empatía, les convertimos en guerreros, les damos instrucciones de guerrero, cuando ya no queremos guerreros ni queremos guerras, ¿verdad? Y sin embargo, esto os lo podría demostrar con más tiempo, les seguimos construyendo como guerreros. Y tengo imágenes de los juguetes y de cómo matarse, y de cómo y imágenes de niños de 6 años que están jugando entre ellos y uno está amenazando al otro así, poniéndole la pistola y los dos están riendo. La pistola. No veréis ninguna niña que a su amiga le ponga los dedos como si la fuera a matar. Ninguna. Pero los niños les hemos estimulado. Con lo cual, y les hemos dicho, tú a lo tuyo. Entonces, claro, a partir de aquí, pues los niños no se ocupan de nada más. Es decir, la madre está enferma y está en el hospital. Uf, van un momento, tengo trabajo, tengo prisa, no saben ni qué cara poner, se van corriendo. Hay una amiga que dice algo que me gusta mucho, hay que abrir el corazón de los niños. Los niños tienen que saber amar, porque si no nos encontramos con el problema que tenemos, que en este momento hay una cantidad de agresiones sexuales contra las mujeres que resulta que parejas que aparentemente se aman, pues luego son maltratadas las chicas o son maltratadas durante las relaciones sexuales, se imponen unas relaciones sexuales absolutamente abominables, llenas de violencia. ¿Esto qué es? Esto es para reafirmar una masculinidad inútil. Y os voy a decir más. Esta masculinidad inútil a quien más perjudica es a los hombres. Lo he explicado muchas veces, pero esto nadie se quiere enterar. He estudiado la mortalidad de hombres y de mujeres. Los hombres mueren antes que las mujeres. En España tenemos, ahora habrá cambiado un poco con el coronavirus, porque ha bajado la esperanza de vida, pero por el coronavirus. Pero había una esperanza de vida de 86 años para las mujeres y de 81, 82, ahora no recuerdo exactamente, para los hombres, una diferencia importante. Pero lo que es más importante, la diferencia empieza a partir de los 3 años. Van muriendo los niños más a partir de los 3 años y la diferencia máxima está entre 20 y 25. Con datos de España, en esa edad, por cada mujer que muere, mueren 3 chicos, 3 hombres de esa edad. ¿Y cómo mueren? No mueren de enfermedades, mueren de riesgos inútiles, de suicidios, de accidentes de coche y de moto, de drogas, de homicidios y de deportes de riesgo. Es decir, cuando tú miras las causas de estas muertes de jóvenes, de hombres jóvenes, todas están vinculadas con la necesidad de demostrar que no tengo miedo, que soy fuerte, que puedo. Y el suicidio es, y cuando no he podido demostrarlo, me hundo. Clarito, vamos. Tenemos algunas preguntas también reflexiones, Marina, respecto a lo que estás comentando. La primera de ellas es de Miriam Márquez, de 61 años. Afirma que parece que siempre ha estado en la lucha de género sin saberlo y que dice que es curioso. La siguiente pregunta es de Juan Ignacio Torregrosa. Hace o nos traslada a todos esta cuestión.
En tu opinión, Marina, ¿cómo evolucionarán los derechos de las mujeres en países de tanto peso demográfico y económico como China o India? Después daremos paso a otra pregunta de Concha Jornet. También Javier Tomás Morales planteaba una reflexión: si un niño quiere llevar falda es porque está mal orientado. Dice que es aberrante. Así es, vamos. Pero vamos con las preguntas, estas cuestiones que avanzábamos. La primera de ellas, de Juan Ignacio Torregrosa, centrada en China o en la India. ¿Cómo evolucionarán, Marina, según tu parecer, los derechos de mujeres en países como estos dos? Mira, yo creo que en estos países van a seguir las pautas occidentales. De hecho, pues mi experiencia en aquel momento en Beijing, pues ya fue que algunos de estos países, con mucho retraso, porque claro, todo esto también depende de niveles de vida, depende de la democracia, depende de muchas cosas, ¿no? Pero ya iban cada vez más avanzando en este sentido, es decir, empezaban a poner las bases, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que esto irá avanzando y que no habrá un retroceso, no habrá una marcha atrás. Ahora, es cierto que, como siempre ocurre con todos los movimientos sociales que tienen una, digamos, una voluntad de cambio social, de avance social, de igualdad, pues surgen corrientes contrarias, porque hay gente a la que le va muy bien las cosas tal como están y no quieren que haya cambios. Y por ¿Prefieren lo ese tanto, modelo obsoleto? ¿cómo? ¿Prefieren esos modelos obsoletos? Exacto, exacto, porque se benefician, porque se benefician. Y entonces estamos viendo cómo surgen toda una serie de movimientos que van en este sentido, que van en el sentido de dividir al feminismo, de poner palos en las ruedas, de embarullarlo todo. Por ejemplo, incluso si pensamos en algo que hemos visto estos días, que lo hemos seguido, que es Trump. Bueno, Trump pues es un modelo de hombre justamente opuesto a lo que el feminismo dice, o sea, y que además basa una parte de su fuerza y de su campaña en la reivindicación de hombres que dicen, bueno, hay que parar a las mujeres, ¿esto qué es? Porque claro, pues antes ocupaban ellos todos los puestos de trabajo, ahora tienen que negociar y a veces estos puestos son para las mujeres. O los sueldos o los puestos políticos. Una anécdota, pero que es muy significativa. Yo estuve una vez fui concejala de educación. Yo era independiente, pero estaba en una lista de un partido. Y entonces, cuando fui elegida, las mujeres de ese partido me dijeron, tú no te has dado cuenta, pero nos has quitado el puesto a las mujeres del partido. Y yo digo, ¿por qué? Si es que, bueno, si hay muchos partidos quieren independientes. Dice, sí. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Ponen a mujeres independientes, nunca a hombres independientes. ¿Por qué? Porque así todos los puestos de hombres son para ellos, para los del partido. Y en cambio, como hay que poner independientes, mujeres independientes. Y las que se quedan sin puestos son las Mujeres del militantes. partido. No me había fijado. Pues mira la sutileza. Entonces, claro, todo esto implica que hay que seguir luchando, porque es que hay en este momento muchos elementos contrarios, podríamos decir, a los avances, y que intentan, bueno, pues una de las cosas que hace más daño, desde mi punto de vista, es precisamente bueno, pues, el hecho de que no hayamos podido introducir de una manera sistemática la educación sexual en las escuelas. Esto, de nuevo, y lo lamento, ha sido por la Iglesia Católica y por los partidos de la derecha, que han impedido que, cuando fui directora del Instituto de la Mujer, conseguimos mandar a todas las escuelas y a todos los institutos un material buenísimo elaborado en Canarias sobre educación sexual y cómo explicarla y cómo enseñar todo aquello. Bueno, pues cuando acabó nuestro mandato fue un momento en que
el gobierno del PP ganó las elecciones, o el PP ganó las elecciones y tuvo el gobierno, aquello desapareció. De modo que la educación sexual que se está haciendo, pues la hace aquella escuela que tiene a alguien que quiere hacerla, o aquel instituto que tiene un profesor o una profesora que piensan que es necesario. Y sabemos en este momento que la educación sexual que están recibiendo los niños y las niñas desde los 8 años es lo que ven en Internet. Y lo que ven en Internet, la pornografía, es absolutamente negativa para su formación. Y sin embargo, pues no hemos podido arreglarlo. Una cosa tan básica como esta, ¿eh? No hemos podido arreglar. ¿Por qué? Porque todavía hay, desde, digamos, las viejas concepciones religiosas hasta el machismo que todavía impera pues, en muchos hombres y que no quieren que se acabe, pues todavía, digamos, impiden el que avancemos más rápidamente en la coeducación, etc. Ahora, respecto a los mensajes en los medios de comunicación, en las redes, etcétera, sed muy vigilantes. Sed muy vigilantes porque efectivamente pues, son nefastos, porque todo lo que construye la escuela durante el día pues lo destruye muchas veces un ratito de televisión o de juegos, todo este tipo de cosas. Una cosa quería deciros también. Tenemos que ir deconstruyendo los géneros, por supuesto, a nivel público, a nivel institucional, ¿no? Pero también a nivel personal, individual, porque no nos damos cuenta, pero como hemos sido educados y educadas en un pensamiento androcéntrico, pues las mujeres también somos machistas, ¿eh? Y los hombres seguís siéndolo, ¿eh? Entonces esto hay que ir observándose a sí mismo y a sí misma para, con algún método, para ir dándose cuenta de dónde reside este machismo que hemos heredado, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo recomiendo mucho, por ejemplo, es que no siempre, porque no siempre puedes estar atenta a lo que dices, pero en algunos momentos, cuando tú vas a hablar a una persona, por ejemplo, o a un niño, o a una niña, o a una mujer, o a un hombre, si es un hombre, te preguntes, antes de decir nada, te preguntes, si fuera una mujer, ¿le diría lo mismo? ¿Se lo diría en el mismo tono? Y si te das cuenta de que no, busca otra forma de decirlo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Pues porque efectivamente hasta el tono está lleno de matices sexistas. Entonces, es muy importante que nos vayamos dando cuenta de nuestros micromachismos, que los vayamos cambiando, que los vayamos deshaciendo, que vayamos abriéndonos a una sociedad en la cual pues, sea mucho más flexible y se pueda admitir todo tipo de comportamientos humanos mientras no sean nocivos. Por tanto, el cambio depende tanto en una escala micro o Claro. la personal, como también lo que comentaba o preguntaba Concha Jornet de cambios o apuestas o propuestas desde organizaciones políticas, desde los gobiernos. Son varios estratos, varias fases, desde lo más personal hasta lo más institucional, desde la casa hasta... Las leyes son necesarias, los cambios legales, pero lo único que hacen es permitir que... Ahora, las leyes no las tenemos en la cabeza, o sea que luego cuando actuamos, cuando hablamos, no pensamos en esto, ¿no? La Constitución ya dice que hay igualdad entre hombres y mujeres, aunque se contradice enseguida respecto a la corona, pero en fin, este es un asunto complejo. Pero, digamos, esto no lo tenemos en la cabeza y entonces hablamos diferente a un hombre que a una mujer, tratamos diferente a un niño o a una niña. A las niñas en las escuelas, ya desde muy pequeñas, pues se les pide, mira, acompaña a este niño al lavabo, mira, ay, pobrecito este niño, y va la niña y le consuela. Nunca al revés, nunca al revés. Entonces, estas cosas hay que ir descubriéndolas y hay que ir deshaciéndolas. Y bueno, respecto a las escuelas, pues os podría decir que, claro, es que ya las escuelas son androcéntricas, concebidas, incluso os diría cada vez más. Una de las cosas que más hemos trabajado es el tema de los patios. Y en el tema de los patios, pues, que también se ha trabajado en Valencia por parte de algunas personas. ¿Qué hemos visto en el tema de los patios? Antes las escuelas tenían jardines. En un momento determinado,
se quitaron los jardines y se transformaron en pistas de deporte. Todo cemento, pistas de deporte. Entonces, claro, si tú tienes unas porterías de fútbol, pues los niños salen y juegan a fútbol, porque está claro que eso es para que ellos jueguen a fútbol. Y las niñas no tienen dónde jugar, se quedan en los rincones mirando. Entonces, en las escuelas hay mucho que hacer, los libros de texto, los libros que se utilizan, los materiales, todo lo que colgamos por las paredes. Empezad a mirar. Es decir, hay todo un trabajo personal que es lo que llamamos así un poco poéticamente la construcción de la mirada violeta, que es aprender a ver qué hay detrás de cada expresión, qué hay detrás de cada exposición, de cada libro, de cada discurso, porque lo vemos normal, porque lo normal es lo androcéntrico. Pero si realmente aprendemos a mirar, a tener la mirada violeta, descubriremos que en muchos casos niega a las mujeres, olvida a las mujeres y las ningunea y las, digamos, las silencia. El mundo requiere de esa mirada violeta, Marina. Claro, de hombres y de mujeres. Pregunta también Amadeo La Liga Bernabéu. Dice, si Marina, entonces, mientras tanto, Iglesia y partidos políticos sigan igual, el cambio por el que postulamos va a ser muy, muy lento. Anteriormente también Jaume Santamaría Jordà, sobre uno de los argumentos que comentabas antes sobre la vestimenta, digamos, el problema es que sigue pasando, aunque de forma distinta, afirma Jaume, que tiene compañeras que si visten un pantalón masculino, entre comillas lo apunta, les han llegado a llamar la atención. Está claro que comportamientos así denotan que es necesario, perentorio, un cambio con ese enfoque de mirada violeta de todos y todas. E incidiendo en esa pregunta de Amadeo en este caso, si Iglesia y partidos políticos apunta, no cambian, el cambio es muy lento o imposible casi. A ver, los partidos políticos, pues bueno, depende, ¿no? Porque los partidos políticos de la izquierda han sido mucho más receptivos a aceptar, digamos, las reivindicaciones de las mujeres. En el caso español, pues está claro que el que primero inició una serie de cambios en este sentido fue el Partido Socialista, el PSOE. Yo no pertenezco al PSOE, pero las cosas son como son. O sea, hay que decir, ¿no? Y en todo caso, pues bueno, Podemos también está en esta línea absolutamente, mientras que los partidos de la derecha pues son más conservadores, no hablemos ya de Vox, que efectivamente pues nos volvería a las cavernas si pudiera en todos los ámbitos, ¿no? Pero también pues el PP, etcétera. Es decir, por lo que os he dicho, por ejemplo, respecto a la introducción de la educación sexual en las escuelas, pues el PP es el que no lo ha consentido. Si vemos el tipo de lo que dice la LOMCE, que es la ley educativa todavía vigente, ahora ya se está discutiendo la nueva, la LOMLOE, pero la todavía vigente, pues bueno, había una asignatura que era la educación para la ciudadanía, donde aparecían toda una serie de cuestiones sobre la igualdad, la quitaron. Es decir, todo esto realmente, pues los partidos no todos son iguales, no todos son iguales y algunos han apostado por la igualdad de las mujeres y otros han apostado contra la igualdad de las mujeres. Y esto sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, las religiones yo creo que van teniendo menos importancia. En España ha habido una secularización impresionante, de modo que si tú ahora vas un domingo a una iglesia, pues vas a ver que las misas están casi desiertas y que las personas que van a misas son muy mayores. Es decir, ha perdido peso. Todavía es importante en el sentido que como existe el concordato, pues este concordato que es del año 78 creo, pues todo el concordato entre el Estado y el Vaticano pues todavía pesa, todavía hay toda una serie de cosas, pero en general las iglesias van pesando menos a nivel nuestro. Ahora, en otros países, por ejemplo en América Latina, etcétera, siguen teniendo mucho peso. Es decir, no estamos en la igualdad,
hemos avanzado mucho, estamos removiendo losas de miles y miles de años. Lo hemos hecho relativamente rápido, pero queda mucho trabajo. Y este trabajo, en gran parte, es el que tienen que hacer los hombres ahora. ¿Cuál sería la primera o las dos primeras medidas, Marina, más necesarias o los cambios más perentorios también que requeriríamos para ese cambio? Bueno, hay cosas que se han hecho. Por ejemplo, es muy importante todo el hecho de que los hombres compartan el trabajo doméstico, no que ayuden, sino que compartan, es decir, que se hagan responsables de una parte del trabajo doméstico. Lo que pasa que, bueno, construimos una metodología, ahora no os la puedo explicar en detalle, pero tenemos una metodología porque la manera no es la bronca. Si tú, si una mujer dice a su compañero, es que no me ayudas, es que no haces nada, es que yo lo tengo que hacer todo, generalmente los hombres se bloquean y ya no hay manera. Pero en cambio, si tomamos una metodología de, bueno, pues mira, hoy domingo por la mañana nos sentamos todos y todas a la mesa en el desayuno y vamos a analizar quién ha hecho cada cosa, quién ha puesto la mesa, quién ha tostado el pan, quién ha hecho el café. Bueno, y entonces vemos que el 90% lo ha hecho la mujer. Es lógico, ella también trabaja generalmente fuera de casa, porque ella tiene que hacerlo todo. Entonces ahí podemos empezar a debatir, oye, pues no, pues vamos a hacer 50%, bueno, o 30% el padre, 30% la madre, y el hijo y la hija adolescentes pues van a hacer 20 cada uno. Pues eso qué quiere decir, que el café a partir de mañana lo haces tú. Y si tú no lo haces, no hay café. Y hoy no podemos tomar café porque tú no lo has hecho. Responsabilidad. Y estamos educando unas generaciones que no son responsables. No les hemos transmitido, no porque sean ni peores ni mejores que las antiguas, porque no les hemos transmitido el sentido de la responsabilidad. Entonces, hay que transmitirles la responsabilidad. Hay unas tareas que tiene que hacer cada uno y cada una. Y es su responsabilidad. Y si no las hace, se quedan por hacer. Y si no se hace la cama, pues que duerma con la cama deshecha, ya se hartará. Es una cuestión de educación Exactamente, desde la pero base. no de broncas, sino de racionalidad. Vamos, todos trabajamos, vamos a los cuerpos, vamos a repartir el trabajo doméstico. Por lo mismo respecto a los hombres. Los hombres tienen que abrir su corazón, aprender a amar. Amar no es dar besos y esas cosas. Esto es una parte muy bonita. Amar es ponerse al servicio de la otra persona cuando es necesario. Y eso es lo que nos han indicado las mujeres y lo que en cierto modo nos ha perdido durante milenios. Y ahora nosotras queremos seguir haciéndolo, pero compartido. De la misma manera que nosotras compartimos también el trabajo pagado. Nos dice Jorge Agulló, Marina, que por experiencia sabe que efectivamente hay muchas mujeres machistas y ello influye negativamente en la educación de los hijos e hijas. Claro, porque a las mujeres se les ha obligado. Mira, yo estoy haciendo ahora una investigación que me interesa mucho, porque hace años hice una investigación sobre la transmisión de los géneros en la escuela y me di cuenta de que las maestras y los maestros, pero las maestras casi más, hablaban más a los niños que a las niñas, que es una manera de hacerles protagonistas a los niños y a las niñas irles demostrando que ellas no cuentan, ¿verdad? Bueno, pues ahora estoy investigando la transmisión de las mujeres, de la feminidad de las mujeres a sus hijas. Y es terrible, terrible. Lo que ha sido tradicionalmente, pues estoy viendo, por ejemplo, pues lo que fue el vendado de los pies en las chinas y en las japonesas. Muchas niñas morían y lo hacían sus madres. Y las niñas lloraban desesperadas, no podían ir con el dolor porque se les pudría la carne y les caía. O sea, cosa espantosa. Lo hacían las madres. Y lo mismo, y esto sucede todavía con la ablación, en las ablaciones sexuales en África. Y lo hacen las abuelas. Y muchas niñas mueren. Y si no mueren, pues quedan con dolores terribles para toda la vida, con un problema, etcétera, ¿no? O sea,
las mujeres han estado tan presionadas, se les ha metido tanto en la cabeza a fuego, ¿no? A hierro y a fuego se les ha metido en la cabeza que no podían hacer esto, no podían hacer aquello, que tenían que ser así, y si no, pues podían morir, pero o rechazarlas o echarlas de casa. Bueno, pues claro, han transmitido todo esto a sus hijas. Entonces, en esta etapa actual ya no estamos así, pero lo que me estoy dando cuenta es que ya no son tanto las madres, sino que ahora es a través de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación son los que nos están dando una imagen de que lo sexy es ir con unos taconazos tremendos, o sea, estar pendiente de tu cara, de tu cuerpo, de los kilos ¿no? Y todo esto, es decir, convertirte en objeto. Y no solo esto, sino que además han introducido en la publicidad, por ejemplo, toda una serie de elementos, de imágenes de mujeres en un momento de sufrimiento. Y lo han convertido en un elemento sexy. O sea, mujeres que están anunciando, pues, por ejemplo, tengo uno que son unas perlas, ¿no? Entonces, la mujer está atada con las perlas. Entonces, su cara no se ve, pero está atada, tiene las manos atadas con las perlas. O otras, pues, que están con un perfume y entonces tienen una cara también como si en aquel momento les estuvieran pegando, ¿no? Algunas, por ejemplo, pues con ojeras moradas, ¿no? Y esto es sexy. Y se está enseñando a las niñas como algo, qué bonito. Está habiendo un fenómeno totalmente nuevo para mí, que es la sexualización de las niñas. En todo el mundo tradicional, a las niñas se las preservaba para que llegaran vírgenes al matrimonio. Y esto quería decir represión sexual total, que no podían ir muy escotadas, o que no podían ir con la falda corta, o que no podían tener una actitud pizpireta, en fin. Tenían que ser vírgenes hasta el matrimonio. Ahora estamos en otra dinámica completamente diferente. La niña, a partir de los 5 años, se la convierte en un ser sexy. Se le dan modelos sexys. Y os podría enseñar pues, muchísimos anuncios que he ido recogiendo, pues las niñas de Disney o este tipo de cosas, las princesitas, todas tienen una cinturita que al final se lo hicieron modificar, pero la cintura era más estrecha que el cuello. O sea, todo un trabajo sobre el cuerpo que es un trabajo destructor, que es un trabajo limitador del propio cuerpo, ¿no? Pero que se presenta como el modelo feliz para las niñas. Y que va calando, claro. Y que va calando, cala muchísimo. Y ahí las tenemos a todas pues haciéndose los selfies y buscando que les den los likes, porque si no les dan los likes, pues no has triunfado. Tenemos otras 2 preguntas más y otra reflexión. La primera de ellas nos viene desde el Iván Cada de Alcoy. Saludamos también a todos los que nos están siguiendo de forma presencial, siguiendo todas las pautas y medidas sanitarias. Los que estáis siguiendo desde el Iván Cada Alcoy, esta interesantísima conferencia, este rato que estamos disfrutando con Marina Subirach. Desde allí, Rosa Bercher nos le plantea si las leyes podrían ayudar a mejorar todas estas cuestiones que estamos tratando esta tarde, Marina. Vamos a ver, las leyes son necesarias, pero no suficientes. Fijaos, en 2007 se aprueba en España una ley de igualdad, una ley de igualdad entre hombres y mujeres, en la cual pues, hay muchas cosas que se dicen ya respecto a cómo debieran funcionar pues, las universidades, las escuelas, los trabajos. Nada. Hoy vamos a una escuela, miramos la biblioteca, qué libros tiene,
y siguen siendo, bueno, hay el estudio último que yo conozco, puede que haya otros, pero que es magnífico, es justamente de una mujer valenciana, de Ana López Navajas, que hizo hace ya unos años un estudio muy exhaustivo sobre los libros de texto. Y se encontró con que en los libros de texto de ciencias sociales aparece solo un 7% de nombres de mujeres. En los de literatura un 20%, hay un 12%. Por lo tanto, las niñas no tienen modelos de mujeres que pues triunfen escribiendo o en otros ámbitos, ¿no? Y en cambio, pues 35% de mujeres en los libros de lenguaje, de lenguas extranjeras, porque ahí sí las vemos a las mujeres cocinando, fregando el suelo, limpiando, cuidando a los niños. Entonces, todo esto es lo que tiene que cambiar. Tenemos que cambiar la mentalidad. La ley va bien porque le da un marco y además, si alguien dice, no, que esto es un disparate, no, la ley dice y por lo tanto es correcto que lo hagamos. Pero la ley ha seguido en el cajón y las cosas no han cambiado en las escuelas, ¿verdad? Como dice, Entonces, perdón. con la ley necesaria, pero no suficiente. El cambio de mentalidad es lo más importante. Viene esto a reforzar lo que comenta Ramón Pellicer, que es una labor de todos y todas. Falta que la sociedad en general nos sensibilicemos más sobre este tema. También apunta, hay una pregunta importante, nos la traslada en este caso David Lledó Lagardera, Jacinda Ardern, Margaret Thatcher, Michelle Bachelet. La mujer desde la política es motor del cambio, Marina. A ver, este es un tema muy interesante. Todavía no sabemos muy bien lo que va a ocurrir. ¿Qué pasa? Cuando hay muy pocas mujeres en la política, lo que solemos ver es que asimilan los métodos de los hombres. Porque una vez más ocurre lo mismo. Es decir, si tú entras en política y no te adaptas a la manera de funcionar de los hombres, pues eres el hazmerreír. No sé. Esto lo viví en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Bueno, pues yo soy más bien no soy ni de gritar, ni de imponer, Y entonces, pues se tomaban decisiones al margen de mí, cuando yo debía digamos, era en mi nombre. Y se tomaban decisiones sin haberme consultado. Hasta que tuve que decir, oye, si sigues así, te voy a echar. ¿Pero de qué manera? Y lo tuve que decir muy enfadada, para que alguien se lo creyera, ¿verdad? Entonces, las primeras mujeres que están en política no tienen otra posibilidad, inconscientemente, porque esto yo lo he podido reflexionar después, pero en aquel momento lo hice inconscientemente. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me han tomado? Pues oye, tal. Y entonces tomas, digamos, esta forma masculina, que es la que es normal dentro del mundo de la política. Ahora, por ejemplo, Thatcher. Muchas veces las encontramos más duras incluso que los hombres, ¿verdad? En el caso de Thatcher y en el caso de otras mujeres que han estado en política, pero muy aisladas. Ahora, la idea es que cuando ya va habiendo más mujeres, y generalmente se habla del 30% como un momento de cambio posible, ¿no? Bueno, puede ir cambiando todo. ¿Por qué? Porque cuando ya hay bastantes mujeres, entre ellas pueden hacer una alianza. Todavía cuesta, porque, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, en un momento dado reunimos a todas las concejalas de todos los partidos y nos pusimos de acuerdo sobre una serie de cosas y estábamos de acuerdo. Pero ellas volvieron a sus partidos y los hombres dijeron, pero qué barbaridad, ¿os habéis puesto de acuerdo con los del gobierno? No, esto no es posible. Y se deshizo. O sea, es un camino lento. Digamos que para mí hay una incógnita muy importante, que es, ¿qué pasará? ¿Que las mujeres serán transformadas por la política hasta convertirse en hombrecitos? Desde el punto de vista no físico, sino mental, o será la política la que es cambiada por las mujeres y será la política la que va a evolucionar. Hoy por hoy todavía no hay respuesta. Y a esta pregunta, Marina, si no eres perfecto, no cabes en esta sociedad. Perfecto, perfecta, nos plantea Mari Carmen Marta Redona. No, a esa hay respuesta. La perfección no existe.
son ilusiones. No existe la perfección, por supuesto que no. Entonces, vaya, para mí lo que es importante es, digamos, no dejarse influenciar excesivamente por los modelos sociales. De la misma manera que pues, en mi generación y en algunas siguientes tuvimos que luchar contra el modelo de mujer, luchar o romper el modelo de mujer estereotipado, ¿no? Y enfrentarnos pues, a hacer otro tipo de vida con todo lo que podías suponer de críticas, etcétera. Bueno, pues en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de mujeres y hombres, no hay que seguir los modelos estereotipados. Cada persona tiene que construir su propio proyecto vital, porque el proyecto vital va muy en función de tus capacidades, de tus deseos. Entonces pasa una cosa, a las mujeres se nos ha suprimido el deseo. No conocemos nuestro deseo en general. ¿Por qué? Porque precisamente el convertirte en mujer es convertirte, esto lo dice por ejemplo Rousseau muy claramente, ¿no? En el Emilio. Dice, una niña tiene que ser siempre contrariada. Cuando ella dice algo, tú tienes que decir, no, no, esto no es así, porque si no creería que tiene razón. Y esto es lo peor que le podría pasar, porque entonces creería en su propio criterio. Y ella siempre tiene que adaptarse al criterio del hombre. Por lo tanto, mejor que piense que ella no sabe nada y que no puede nada y que se va a equivocar. Rousseau, tal cual, lo podéis leer. Bueno, entonces estamos haciendo el camino de lo que se llama el empoderamiento de las mujeres, es decir, salir de esto, porque claro, si siempre te han dicho que tú no sabes, que tú no tienes ni idea, que tú te vas a equivocar, que tienes que preguntar a un hombre para que te diga dónde está la calle a la que vas o cómo tienes que hacer las cosas, pues tú no sabes ni lo que quieres, porque nos han enseñado a conformar nuestro deseo al del otro. Hay una pregunta muy típica que es esta: ¿qué te parece? ¿Y si fuéramos al cine esta noche? Es así como hablan las mujeres. No dicen, esta noche vamos al cine, que es como dicen los hombres. ¿Y si fuéramos al cine? Porque si el otro dice, no, no, hoy no, que no puedo, que tengo sueño, ya está, no pasa nada. Nos han acostumbrado a ajustar nuestro deseo al deseo del otro, para no crear conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Que no sabemos muy bien lo que queremos y buscamos modelos fuera. Pero el proceso de empoderamiento es el proceso en el cual yo voy reconociendo mi deseo, qué quiero realmente, qué me gusta, qué me interesa y qué puedo. Porque claro, yo podría soñar con ser una gran cantante de ópera, pero es que resulta que no. mis cuerdas vocales no están para eso. Entonces, ¿de acuerdo? Nos trasladan ahora una pregunta, Marina, de la cual la abordábamos también en la entrevista que hacíamos como complemento a esta charla, entrevista que podéis disfrutar todos vosotros en la página web de la Semana de la Ciencia del campus de Alcoy. Y en este caso se centra en el lenguaje. Estuvimos hablando de ello. Nos pregunta Javier Martí, quina funció creus que té el llenguatge en l'erradicació dels diferents gèneres? Pot ajudar primerament a un canvi del llenguatge als diccionaris o ese canvi ha de venir després d'un canvi social? Todo es importante. Cada parte de la sociedad tiene que hacer su trabajo. El lenguaje es fundamental porque percibimos la realidad a través del lenguaje. Se ha utilizado muchas veces el ejemplo de que, por ejemplo, pues los esquimales, los inuit, etcétera, tienen muchísimos nombres para el blanco, porque en su hábitat, pues la nieve pues no es nieve que se funde, nieve que está dura, nieve que, etcétera. Y entonces distinguen. Y nosotros, pues no, decimos nieve y casi no tenemos más categorías. O sea, vemos la realidad a través del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es fundamental. Entonces, por eso hemos dicho tantas veces que hay que visualizar, hay que nombrar a las mujeres en el lenguaje, porque si no, pues por ejemplo, esto lo he visto en muchas escuelas, niños, ya podéis salir al patio. Y una niña que dice, las niñas, no sabe, ¿no? Le pregunta a la compañera, ¿las niñas podemos salir? No sabe si ella está comprendida o no está comprendida. Por lo tanto, muchas cosas se dicen en masculino y nosotros no sabemos si nosotras también o nosotras no. Porque es que a veces sí y a veces no. Entonces, hay que nombrar a las mujeres.
hay que nombrar en femenino. Todo esto es importantísimo, es un reconocimiento. En muchos aspectos no somos lo mismo, no queremos lo mismo, no vamos a hacer lo mismo, por lo tanto hay que decir, pues, los hombres y las mujeres. Esto es importantísimo. Ahora bien, cuando se convierte en una especie de latiguillo, niños y niñas, hombres y mujeres, señores y señoras, muchas veces se hace sin que esto represente nada, sin que realmente esto implique que tú has cambiado tu punto de vista. Simplemente, bueno, has tomado, pues te has acostumbrado a hablar así. Mejor eso que nada. Pero, digamos, es solo una parte. Esto tiene que ir acompañado de darse cuenta de que cuando dices mujeres, pues estás diciendo otra cosa y que quizá quieran otra cosa que no tiene nada que ver con lo que quieren los hombres en ese momento. ¿Entiendes? O sea, importantísimo, sí, pero no basta con convertir en una fórmula lingüística para pensar que con esto ya hemos llegado a la igualdad. Porque se puede convertir, pues eso, en una especie de señores y señoras. Ya se decía antes esto, nada cambiaba. ¿Entendéis? Tiene que haber una intención, que es lo fundamental. Claro, es decir, sabemos que estamos nombrando a las niñas. Y cuando decimos, bueno, pues las niñas van a salir a jugar, bueno, miremos si juegan o si no tienen dónde jugar, que es lo que les está pasando en muchos sitios. ¿Entendéis? Nos pregunta María Remedios Roldán Moncho si no crees que tenemos que dejar de hablar de hombres y mujeres, sino hablar de personas. No, esto quizá vendrá más tarde. De momento todavía no. Todavía no, porque sería una manera de volver a esconder a las mujeres. Si habláramos ahora de personas, la gente piensa en los hombres. Entonces, justamente el esfuerzo que se hizo en el último cuarto del siglo XX, que fue el que hubo todas estas conferencias de Naciones Unidas sobre mujeres, fue visualizar la diferencia, visualizarla. Porque si no, las mujeres estábamos escondidas en el masculino universal, y ya está. Entonces, si llegamos a eliminar los géneros, podremos hablar de personas, porque entonces habrá una diferencia sexual, digamos, seremos machos o hembras, pero ya no seremos mujeres u hombres en el sentido cultural de una diferencia cultural. Pero si hoy empezamos a hablar de personas, no hemos desvelado la realidad, sino que volvemos a taparla. Por ejemplo, cuando hacemos el análisis del trabajo, del empleo y del paro de hombres y mujeres, nos damos cuenta que las mujeres tienen un porcentaje de paro mucho más alto que el de los hombres. Si no hiciéramos el desglose por sexo, esto no lo veríamos. Si lo vemos, pues somos conscientes que tendría que haber políticas que lo corrigieran. Porque si resulta que los hombres tienen pues un 12% de paro y las mujeres tienen un 18%, pues hay que ver cómo se soluciona esto y cómo se ayuda a las mujeres a encontrar trabajo, porque es por ser mujeres que están peor. Ahora, si solo hablamos de personas, pues diremos que la tasa de paro es del 15% y no sabremos qué está pasando, ¿entendéis? Por lo tanto, ya llegará, pero aún no estamos en este punto, porque todavía no hemos llegado a la igualdad. Y hay otro punto, Marina, que especialmente en el entorno universitario y en nuestro entorno, y del que también hablamos en la entrevista, nos pregunta Manuel Llorca com es pot aconseguir que les xiques vulguin estudiar enginyeries. Mira, ha habido algunos programas, por ejemplo, aquí en la Universidad Politécnica de Barcelona, durante bastantes años, una amiga mía estaba haciendo un programa para justamente atraer a las chicas a la ingeniería. La verdad es que con un éxito limitado, porque no había muchas que iban a la ingeniería. Que yo sepa, en este momento están todavía aproximadamente entre un 20 y un 25%, con más chicas en algunas de las especialidades de ingeniería,
y en otras menos, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que esto es porque tiene que empezar, es decir, cuando las mujeres y los hombres igual llegan a la edad de elegir estudios, ya tienen una carga muy fuerte de género, es decir, ya han interiorizado que si son mujeres hay cosas que les interesan y cosas que no les interesan. Ámbitos en los cuales es posible que ellas trabajen y ámbitos en los que no es normal porque las mujeres no trabajan en eso y los hombres igual. Entonces, claro, intentar convencerlos a los 16 o digamos cuando tienen que elegir, pues si van a una formación profesional. En la formación profesional la desigualdad es todavía mayor. Hay unas ramas que son muy claramente masculinas, casi al 100%, y unas ramas muy claramente femeninas, casi al 100%, al 96% o algo así. Por ejemplo, todo lo que es la formación para las guarderías. Ujú. Entonces, hay que empezar antes. La socialización de género empieza desde el momento de nacer o incluso antes, como os he dicho. Entonces hay que empezar antes. Si cuando nace la criatura tú le das, pues a medida que va creciendo y según la edad, claro, pero le das muñecas, pero también le das pelotas, balones, por decir algo Ujú. típicamente de los niños, bueno, pues la niña jugará con la pelota y le parecerá normal. O luego cuando ya es algo mayor, pues le das un tren eléctrico, ¿no? Y ella tiene que montarlo y tiene que hacerlo. Y al niño le das una muñeca y le das pues los vestidos de la muñeca y el cochecito para la muñeca y el niño juega con la muñeca tan contento, ¿verdad? Entonces eso hará que cuando tenga que elegir una profesión, pues vea que, porque algunos se habrán interesado por la muñeca, otros no. Y las niñas, algunas se habrán interesado por el tren y otras no. Pero algunas, pues sí, les habrá gustado aquel juego, habrán visto que son buenas jugando a eso y entonces les atraerá probablemente la ingeniería. Pero tiene que empezar desde el nacimiento, porque si no, la socialización de género es tan potente que Cuando a los llegas a 3 ese años ya punto, está. claro. Claro, al llegar a los 3 años ya está, pues cuando llegas a los 16, pues ya hay manera. Tenemos alguna otra pregunta más por aquí. Empezamos por Lucas Santos Juanes y después le damos la voz. Te traslado las cuestiones y las reflexiones de Neus. En primer lugar, Lucas plantea que hasta qué punto la biología y la evolución pueden marcar las preferencias de hombres y mujeres, Marina. Claro, a ver, la biología se adapta. Cada vez sabemos más, yo no soy especialista y no puedo hablar de biología, pero digamos sí que sabemos que la biología tampoco es inmutable, que el medio trabaja sobre la biología. Por ejemplo, cada vez hay menos personas que tengan la muela del juicio, las muelas del juicio. ¿Por qué? Pues porque, claro, cuando tenían que despedazar la carne con las muelas, pues se necesitaban un tipo de muelas muy fuertes. Hoy que lo cortamos todo a trocitos, pues resulta que ya las muelas del juicio van desapareciendo. Y como esto, otras cosas. Hay otra cosa que es muy interesante. Las mujeres estamos yendo hacia una voz cada vez más grave. ¿Por qué? Porque lo típico de las mujeres era la voz chillona. Y todavía, por ejemplo, incluso si os acordáis de algunas cantantes de cuplés de hace un siglo, era una voz así, y tenían unas voces muy chillonas. Y estas voces chillonas siempre nos resultan como un poco ridículas, un poco, ¿no? Como algo que tiene poco peso, poca entidad, ¿no? Un poco de locas, ¿no? Entonces, en la medida en que hemos ido entrando en las profesiones masculinas, hemos ido bajando el tono de nuestra voz para asimilarnos al medio, que era un medio de hombres, por lo tanto, con voces. Porque la voz chillona es como, enseguida es como que te desacredita de alguna manera, ¿no? Y hemos ido bajando la voz, hasta el punto que parece que en muchos casos estamos forzando nuestra voz, sin darnos cuenta, hacia los graves. Para adaptarnos a esta nueva situación en la cual, pues,
convivimos con los hombres en los medios creados por los hombres. Hay otra cosa, por ejemplo, que se ve enseguida. Las mujeres, cuando empezaron las mujeres en España pues a ir a las elecciones y a estar en el Congreso o en los parlamentos, pues si os miráis las fotos, casi todas se vestían con un traje chaqueta que era pantalón y chaqueta. Y entonces se ponían un detallito, un pañuelito de colores y una joyita, para que quedara claro que ellas eran mujeres y que no. Pero se habían vestido con un traje que era el traje típicamente masculino. Hasta que llegó una valenciana, que fue la que entró en el, Carmen Alborch, que entró mi querida Carmen, que entró en el Parlamento, en el Congreso, con un sombrerazo así, un escotazo así. Bueno, y entonces se vio que una mujer vestida de mujer pues podía ser una excelente parlamentaria y una excelente ministra, ¿entendéis? O sea que, bueno, pues digamos, la naturaleza se adapta, se adapta a las situaciones y lo que sobrevive es lo que se puede adaptar. Entonces, probablemente ahora ya cada vez más tenemos que hay casos de personas que no ves claramente si es hombre o mujer, o de voces. A veces oyes voces por la radio, te parece que es un hombre o puede que no, que sea una mujer. Es decir, cuando la sociedad exigía una separación total y una diferencia total, pues era muy evidente lo que era ser hombre, lo que era ser mujer. Los cuerpos de las mujeres de hace un siglo, por ejemplo, cuando ves esto, las vedettes, pues eran mujeres orondas, ¿no? Y esto es lo que se valoraba. Ahora nuestros modelos pues tienen cuerpos casi andróginos, ¿no? Hay toda una adaptación. La sociedad y la cultura remodelan los cuerpos. Como decíamos al principio, lo que estamos aprendiendo, Marina, o seguimos Gracias, aprendiendo gracias. contigo. Neus, como comentaba, nos plantea esta reflexión. A nivell de l'estat espanyol considera que tenim clars els límits amb la pedagogia en la infància, la identificació trans, la qüestió de gènere, però no queden tan clars els límits del feminisme amb les dones neoliberals que no han de formar part d'un moviment feminista i, en canvi, sí que estan formant part. Sense anar més lluny, continua Neus, fa poc, Feminista Il·lustrada va publicar una il·lustració transfoba amb tota la repercussió que té i també tenim polítiques dient barbaritats. El feminisme, tenint en compte a totes, racialitzades, medicalitzades, trans, preses, treballadores sexuals, hem de portar aquest feminisme a les institucions o, en canvi, cal lluitar des de les assemblees col·lectivament? No oblidem que les institucions mai recorden les més vulnerables. Ens trasllada Neus. Neus, això és molt complicat d'explicar. Ai, bueno, estava enganxant el català. És complicat d'explicar. Jo crec que el feminisme s'ha d'ocupar de totes les dones. No solament de totes les dones, sinó que cada vegada més el feminisme s'ocupa també d'altres temes, com són, per exemple, ara tenim Perdó, que he passat al català. No passa res. El feminismo cada vez más se ocupa de muchos temas, también de las desigualdades. También, por ejemplo, pues del maltrato que reciben mujeres o hombres por el hecho de ser inmigrantes, etc. Es decir, el feminismo es una corriente liberadora y como corriente liberadora pues va cogiendo en su seno a todo lo que son situaciones de maltrato, todo lo que son situaciones de opresión. Ahora, esto es una cosa. La otra es las soluciones que damos a estos temas. Entonces, toda esta, digamos, toda la tendencia neoliberal es una tendencia que ha puesto mucho énfasis en la libertad y no ha puesto énfasis en la igualdad. Yo, por ejemplo, cuando oigo a ciertos partidos políticos que dicen, no, porque vamos a garantizar la igualdad, y para ellos garantizar la igualdad pues sería
que todo se hiciera en castellano en las escuelas en España, ¿no? Cuando, ¿qué igualdad? Porque es que resulta que tenemos mucha gente en el paro, mucha gente que no tiene ingresos y otra gente que se está forrando a expuertas. ¿Esto es igualdad? Esto no tiene nada que ver con la igualdad, ¿eh? Porque más importante que el idioma que hablas es el poder comer. Y sin embargo, de esto no les importa ni se preocupan, ni más bien cuando dicen algo lo dicen en sentido contrario. Por lo tanto, este tema de la libertad es un tema que en muchos casos se utiliza para pisar los derechos de los demás y para pasar por encima de los demás. Pasa que la palabra libertad nos gusta a todos y a todas. Y las mujeres hemos luchado por nuestra libertad. Pero claro, depende siempre de qué entendemos por libertad. Porque, pues yo tengo la libertad, pues yo quiero irme con una prostituta, pues como yo lo quiero, pues tengo derecho. No, pues no. ¿Por qué? Porque esta libertad sí, pero siempre que no perjudique a otra persona. Y la prostitución perjudica a las mujeres. Esto es una cosa bien sabida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es ir eliminando la prostitución de manera que las mujeres puedan trabajar, puedan tener una vida normal y puedan salir de lo que es, en la gran mayoría de los casos, un horror. Y más ahora que tenemos la trata y que sabemos que hay muchísimas mujeres que ni lo han elegido, ni lo han querido y que son víctimas y que cuando oyes las descripciones de sus vidas son espantosas. De modo que cuidado con lo que admitimos a través de la libertad. Pasa lo mismo respecto de los vientres de alquiler. Qué bonito. A mí el primer día que un amigo homosexual me contó que había tenido una hija porque se la había gestado una mujer americana, que tal y cual, me pareció qué bonito, ¿no? Qué altruismo, qué manera. Pero claro, después te enteras de que en la India hay granjas de mujeres embarazadas que no pueden durante los 9 meses ir a sus casas a ver a su propia familia y a sus propios hijos, porque como están gestando el embrión de un señor y una señora blancos que son muy ricos, pues ahí están. Entonces esto no es aceptable, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que darles más vueltas, porque no todo lo que es admitir todo, claro, si admitimos todo, pues mira, si yo tengo dinero para comprarme un riñón, pues que le saquen un riñón a alguien. Si se muere, pero yo tengo el dinero, tengo la libertad. Y esto de los derechos hay que ir con mucho cuidado, porque en nombre de los derechos se hacen muchas barbaridades. Todo derecho implica un deber. Si nadie acepta el deber, mal vamos, porque es que entonces resulta que todos tenemos derechos y los que tienen que cumplir con esos derechos son los más desgraciados, que son tan pobres que no pueden reclamar sus derechos. ¿Entendéis? Entonces, en este sentido, yo creo que hay que ir con mucho cuidado con las instituciones y con lo que se acepta en las instituciones. Concretamente, si lo que me preguntas es lo que opino del proyecto de ley trans, pienso que es un horror. Del proyecto de ley que está en este momento discutiéndose, he intentado leerlo y no lo he conseguido, porque está mal expresado, pero pienso que al margen de esta cuestión hay otra más de fondo, que es que lo que hace es, en lugar de ir en el sentido de eliminar los géneros y que todo el mundo sea libre de vivir como quiere, lo que hace es encasillar todavía más los géneros. Y decir, no, pues tú dices que te sientes mujer, pues mujer, y entonces tienes que vestirte de mujer y llevar los tacones y pintarte mucho y no sé qué, porque tú has dicho que eres una mujer y ser mujer es esto. Y aquella persona a lo mejor al cabo de un tiempo decide que no, que quiere ser hombre. ¿Y qué? Entonces, ¿entendéis? Es decir, yo creo que esto hay que echarle más pensadas. Hay que ir hacia el hecho de que cada persona pueda vivir libremente como quiere, pero que no sea necesario el cambiar, ni el hormonarse, ni el cambiar el nombre, ni nada de todo esto. Pues si es un niño que quiere jugar a muñecas, pues bienvenido a jugar a muñecas. Probablemente será un excelente papá en algún momento de su vida. Así es, vamos a ir cerrando con la última de las preguntas, Marina. En este caso, de nuevo, Concha Jornet. ¿Crees que conseguir una sociedad sin géneros vendrá de la mano de las mujeres y del feminismo?
Bueno, las mujeres y el feminismo son las que lo estamos empujando y que nosotras mismas hemos hecho camino porque nos hemos transformado ya, ¿no? Yo cuando era niña, y os hablo de mi caso como un caso concreto, ¿eh? Hay miles, millones. Cuando era niña nunca hubiera podido ni imaginar que, por ejemplo, pues llegara a ser concejala del Ayuntamiento de Barcelona. Era impensable. No había habido nunca una mujer concejala. Bueno, nunca, no sé. No sé si durante la guerra hubo alguna, pero bueno, poquísimas, ¿eh? Y en nuestra experiencia vital ninguna. Entonces, yo no hubiera ni podido imaginar, ¿no? Que iba a ser concejala o que iba a ser catedrática. Otra cosa impensable. Ahí sí que no había habido ninguna catedrática en toda la historia. Bueno, pues esto ha sucedido, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Por el empeño de las mujeres en los cambios. Y yo creo que ahora ya hay muchos hombres que están dándose cuenta de que la masculinidad que les transmitieron y que les obligaron, en cierto modo, a aceptar, pues les perjudicaba en muchos aspectos. Como os he dicho, pues los hombres mueren más. Peor que esto ya no sé si hay, ¿eh? Entonces, yo veo que muchos hombres están reaccionando y que muchos hombres que por azares de su vida se han ocupado de sus hijos e hijas pequeños cuando eran bebés, me han dicho, esto es el mayor tesoro de mi vida, la ternura que te da pues el ocuparte de una criatura, de un bebé, todo lo que representa esta relación, ¿no? Y te lo dicen pues casi con lágrimas en los ojos y no lo cambiarían por nada. Entonces, ¿por qué hemos tenido que apartar a los hombres? ¿Y por qué tienen que seguir apartados de esto o de la cocina? ¿Eh? Tantas mujeres, no, mi hijo no va a entrar nunca en la cocina porque esto no es cosa de hombres. Bueno, y ahora resulta que tenemos grandes cocineros y que nos están adoctrinando todo el día en la tele cómo hacer este plato y el otro, ¿verdad? Por lo tanto, el feminismo ha abierto una puerta enorme por el que yo creo que tienen que pasar las mujeres, pero también los hombres. Pues con esa reflexión vamos a cerrar esta hora y 3/4 casi que hemos compartido con Marina Subirats. De nuevo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Queremos agradecer también a todos los que nos habéis seguido a través de esta conferencia online obligada por la COVID, como decíamos. Pero online o presencial está claro que compartir este tiempo con Marina Subirats es un placer y hemos aprendido muchísimo de cosas que parece que no están ahí y realmente están ahí, de comportamientos que parece que no están ahí y realmente están ahí, de mensajes que, por ejemplo, los medios de comunicación trasladan y trasladamos erróneamente y que hay que cambiar. Pero el cambio viene desde la base, como comentábamos, tanto en esta conferencia como en la entrevista. Desde la base, desde nuestras casas, desde los colegios, desde los políticos, desde cualquiera de los agentes de esta sociedad. Para despedir, doy paso de nuevo a Juan Ignacio Torregrosa, director de nuestro campus de Alcoy, para cerrar esta primera conferencia y agradecer también tu participación, Marina. Juan Ignacio, cuando quieras. Pues muchas gracias, Marina. Muy, muy interesante y además creo que el público se ha quedado con ganas de seguir interviniendo, lo cual dice mucho siempre de las conferencias. Y bueno, a los que nos están escuchando tanto a través de YouTube y a través del Ibancada de Alcoy, muchísimas gracias por haber compartido esta inauguración. Y instaros a que nos sigáis durante toda la semana. Vamos a tener en este horario de nuevo conferencias y que sigáis apostando por asistir a estas charlas. Y recordad también que van a quedar grabadas en nuestro canal del Campus de Alcoy en YouTube para que las podáis seguir todos disfrutando. Así es que compartirlas y así mucha más gente podrá disfrutarlas. Muchísimas gracias de nuevo. Mañana será el turno de Lucía Díaz Iglesias. Con ella descubriremos cómo analizar textos egipcios con los ojos de un escriba. La cita, mañana martes, 17 de noviembre, también a las 7 de la tarde, en estas conferencias de la Semana de la Ciencia
del campus de Alcoy. Marina, de nuevo, muchísimas gracias. A vosotros. Buenas noches. Buenas nit. Buenas nit.